Cuando me dijeron que estuviéramos aquí dando y bendiciendo el nombre, dándole gracias a Dios y bendiciendo el nombre de nuestro Señor, había muchos motivos por qué darle gracias a Dios. Y una de las cosas que más nos motivó fue porque la palabra, el Señor resalta el agradecimiento que tenemos que tener cuando nosotros estamos verdaderamente agradecidos. Y eso se vio en la parábola cuando hablaba acerca de los 10 leprosos que fueron sanados. Solamente se devuelve uno a dar gracias a Dios. Y al leproso agradecido, ese era samaritano, que ni siquiera era del pueblo de Dios. Damos gracias a Dios por esto. El testimonio mío es algo que de una forma u otra yo lo he podido nombrar aquí como el milagro de la 602. Y después ustedes sabrán por qué se llama el milagro de la 602. Damos gracias a Dios por la vida de mis compañeros médicos. Aquí tengo a Juana, tengo a su esposa ahí, la doctora Juana Jiménez. Estaba Rosy allá también en Santiago, y muchos de los compañeros médicos. Damos gracias a Dios por ello, porque en un momento determinado yo sentí malestar general un 12 de enero de este año. Y allí, cuando sentí ese malestar general, no descarté de plano que tuviera COVID, pero sí era algo que, aunque sabemos que existía y que había una pandemia, nunca nosotros pensamos que lo vamos a tener. Pero me hago una prueba de antígeno porque estaba muy cerca de lo que es lo que es el trabajo en la pandemia, y tuvimos que estar allí trabajando arduamente cuando muchos de mis compañeros se fueron, tuvieron que salir, y nosotros simple y sencillamente tomar las riendas, tomar la batuta también en esto. Como trabajador de la unidad de intensivo, para mí fue de mucha exposición y mucha carga viral el tener que estar intubando personas que tuvieran el COVID, que tuvieran la infección por el coronavirus. Y simple y sencillamente me tocó en gran manera, y me tocó de a mucho con demasiado, ¿verdad? Como decía el anuncio. Hasta que llega un momento en donde, cuando me hago la prueba del antígeno, sale negativa, pero me hago una tomografía para descartar. Ya ahí tenía algunas lesiones pulmonares que, aunque salió negativo, ya era sospechoso de tener el coronavirus. A los 2 días siguen los malestares, al próximo día y medio, y entonces ya me hago una PCR, o la reacción de cadena de polimerasa para el coronavirus, y ahí sí sale detectado, y ya me hago una tomografía de nuevo y ya salgo con muchas lesiones. Me toca ya ingreso. Aún no tenía dificultad respiratoria, pero sí estoy ya en el centro médico donde trabajo, y ahí está la doctora Juana Jiménez aquí. Los muchachos se ponen de acuerdo, mis compañeros, y entienden que yo no me debo quedar aquí en La Vega, porque en mi centro, en donde yo le tengo confianza a todas las enfermeras, todo el mundo, yo iba probablemente a querer estar comandando también, aunque fuera de una manera inconsciente, o sea, aunque yo no me lo propusiera. Sin embargo, vemos que yo accedo. Entiendo que sí, que es una buena proposición el de irme allá, y la doctora Rosy Belial estaba ya al tanto en el Homs, y ya me estaban esperando. Bueno, el muñeco se arma, y en menos de una hora ya yo creo que estoy camino para allá, y allá me están esperando, y llego a la habitación 602 del área de coronavirus, en donde se me ingresa, y lamentablemente el ingreso comienza también el empeoramiento de mi situación de salud.
Comienzo ya a tener la dificultad respiratoria, aunque un poco leve. Comienzo a tener disminución de la saturación de oxígeno. Se dan todas las medidas del lugar, se da lo que es la pronación, ponerme boca abajo para que mis pulmones puedan oxigenarse mejor. Tener también todos los dispositivos de oxígeno, desde una cánula nasal, que son las que ustedes ven que son las más sencillas, hasta pasar por la mascarilla de reservorio, pasar por las cánulas de alto flujo, que hay muy pocos centros en el país que lo tienen. Ellos, gracias a Dios, lo tenían, antes de llegar a una ventilación mecánica no invasiva y después llegar a la ventilación mecánica invasiva. Hablo de esto en los ventiladores y estar en una unidad de cuidados intensivos. Desde antes yo había dicho a Mari, a mi esposa, de una manera, podríamos decir, a nivel de alcoba: Mara, si me toca internarme por un COVID, yo no quiero ir a la unidad de intensivo, ni mucho menos intubarme. A mí me había tocado dar muchísimas conferencias vía Zoom de esto, de lo que era el COVID, y ya me sabía ya más que de memoria todas esas cosas. Yo sabía por el proceso que estaba pasando, que podría pasar, y por el que estaba pasando. Al fin y al cabo voy viendo la situación, pero en mi hombre espiritual entiendo que las cosas nosotros tenemos que ponerlas siempre en manos de Dios. Aunque el hombre natural muchas veces te dice lo contrario, la razón te dice lo contrario, y muchas veces las determinaciones que has tomado, a la luz de la palabra, nosotros tenemos que dar nuestro brazo a torcer. Eso es vital para todo cristiano, que fue lo que en realidad me pasa. Cuando estamos ahí en esta habitación 602, que me dejan por yo ser médico, por conocer el cuadro y a confianza, pero ya desde mi condición yo tenía que comenzar a estar en una unidad de cuidados intensivos. Allí comienzan a ponerme el medicamento para el virus, que es el remdesivir. Comienzo a hacer la tormenta de citoquinas, que es hacer el síndrome de estrés respiratorio agudo. Me ponen los biológicos como el tocilizumab, que es una de las medicinas que se usan también. Sin embargo, mi situación sigue empeorando. Sigo allí empeorando en esta habitación, y con todos los dispositivos para buena oxigenación, como cánulas de alto flujo, mi condición era cada vez peor. A lo último, ya yo no podía ni siquiera estar acostado en una cama, ni pronado, sino estar sentado en una silla, con los pies colgados, ya con las piernas hinchadas, con una almohada puesta sobre la mesa que usted come en los centros de salud, y respirando, y parece que una cara de tragedia y de dolor terrible, porque les digo y les cuento ahora que es una sensación tan desagradable el tener falta de aire, que yo nunca lo había sentido, que no se lo deseo a nadie, y que ahora me compadezco más de los pacientes que tienen este tipo de padecimiento, porque lamentablemente es una de las peores situaciones por las que puede pasar un ser humano. Estando allí, comienzo a tener problemas con la oxigenación, de tal forma que va uno de los médicos intensivistas de allí, gente que son muy amados por uno y colegas, y me dicen que tengo que irme ya a la unidad de intensivos. Tanto el doctor Alberto Peralta como el doctor Romer me dicen: ya es tiempo de que estés allí, y es lo mejor que te vayas. Me acordé de lo que había dicho a Mari, pero también ya el Señor nos había hablado a nosotros. En este tiempo, un tiempo de dolor,
nosotros pudimos tener conversaciones muy buenas con el Señor y oramos a Dios. Y arrodillado delante del Señor, me acuerdo que allí le pedí al Señor que nos hablara, y el Señor nos habló y nos dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para su gloria. Sin embargo, amén, yo lo creía dentro de mí, con mi fe yo lo creía, pero el hombre natural veía y la razón miraba las cosas, y cada vez yo estaba peor. Y me llevan a la unidad intensiva, y gracias a Dios que estaba allí ya, que no estaba en la presencia de Mari ni de ninguno de las personas que ya uno amaba, y me dio chance para yo poder despedirme y decirle que los amaba y que entendía que ellos eran mi razón de ser. Y me acuerdo que allí, cuando estuvimos quiero leerlo textualmente, cuando ya estábamos en la sala, cuando ya me iba, las cosas que escribían, porque Mari todo lo escribe en una libretita que ella tiene, y yo había puesto no a la intubación y no a la entrada a UCI. Después sí declaramos, cuando el Señor nos habla y nos dice sí mejoría, sí regreso, sí pulmones nuevos y cuerpo sano. Cuando oramos, pudimos oír claramente que Dios nos decía: confía, confía, confía. Y confiar viendo las adversidades es difícil, pero se puede. Puedo decir que allí fue mi Getsemaní, en donde tuve que orar, clamar a Dios y creerle a Dios en medio de todo que era negativo en contra mía. Yo podía ver y podía sentir cómo las cosas iban sucediendo una tras otras, y cómo el curso de la enfermedad se iba cumpliendo en mí, hasta que probablemente ya yo hacía un síndrome de estrés respiratorio agudo, caía en intubación y probablemente caía en una insuficiencia tal que lo próximo que seguía era la muerte. No obstante a eso, en la televisión allá del centro, si ustedes adivinan lo que estaban poniendo, han fallecido en el Cibao 8 grandes galenos. Entre ellos, el doctor Luis José Castillo, mi profesor, el doctor Minaya de aquí, la doctora Lola Gómez, toda esa gente. Y cuando terminó, yo dije: ¿y el noveno? ¿Quién será? Yo casi podía ver cuando dijeron: ¿y el noveno? El doctor fulano de tal, Kenzo Yamamoto, era que iba ahí. Pero sin embargo, el Señor me decía: no, tranquilo. Cuando voy ya a la unidad de cuidados intensivos, le digo a Mari: bueno, ya el Señor había dado una paz que sobrepasaba todo entendimiento, que yo no la entendía. Una paz que no se entiende. Aunque volvía y veía como Pedro veía las aguas y quizás me hundía, pero volvía y creía. Hasta que llegó un momento en que la fe fue tal que definitivamente no me costó más que creer, porque el Señor se ocupó de que le creyéramos, porque habló de tal manera que fue contundente. Me despedí de mis hijos, de mi esposa, de mi gente, de mis hermanos. Le dejé un mensaje a la iglesia, pero al fin y al cabo les dije: yo vuelvo. ¿Por qué? No porque yo lo dije, sino porque el Señor lo habló. Y así mismo el Señor le habló a María y le dijo: yo vuelvo, así como en Génesis 22:5, cuando
Abraham va con su hijo Isaac hacia el monte a sacrificarle y deja el asno y le dice: yo vuelvo. Y Mari escribió a sí mismo y puso: yo volveré contigo a tu familia, a tu tierra, a tu pueblo, a tu gente, a tu congregación, y los dos celebraremos y estaremos alegres, como decía el Salmo. Creer esto en un momento así no es fácil. Se lo puedo decir yo, no es fácil, pero es creer contracorriente. Ahí mismo, ya cuando estoy en la unidad de intensivo, que las cosas cada vez fueron peor, y se me acerca uno de los médicos, muy querido, Romer, y me dice: doctor, lo vamos a tener que intubar. Y yo le dije: no me va a tener que intubar, no, intúbame rápido porque ya yo no aguanto. No es que yo quiero, no es que tú quieres, es que ya no aguanto más. Y ahí viene y me inducen con la anestesia que se induce para la intubación y la sedación, analgesia y relajación. Y ahí lo que yo entendí que eran quizás media hora, pasaron 16 o 17 días, en donde hubo muchos contratiempos. Se tapó el tubo, se salió el tubo, me volvían a intubar, se tapaba, volvía, había problemas de sincronía con los ventiladores, pero el Señor tuvo control de todas las cosas. Me pronaron. Con la pronación tuve muchas marcas que casi no se ven, pero que eran muy evidentes por estar boca abajo con unos dispositivos. Pero de todas esas me salvó el Señor. Ya después de un tiempo prudente hubo que hacerme la traqueostomía. Eso fue el día 2 de febrero. Y poco tiempo después ya se dan las condiciones para que yo pueda ser despertado. Cuando soy despertado, la primera cara que veo fue a Mari y a Alfe, y le digo, y me preguntan que cómo estoy. Yo le dije que bien. Cuando traté de decir bien, me di cuenta que no podía hablar porque tenía una traqueotomía, pero les hago saber que sí, que me siento bien. Y era un lugar precioso para mí, o sea, yo veía muchas cosas bonitas. Y yo pensé, entonces murieron y están conmigo aquí también. Pero esa es la parte jocosa del asunto, ¿verdad? Pero yo oí una cosa por ahí, una palabra que no era del cielo, y yo dije: no estamos en el cielo. Después que hubo alguien que habló por ahí, que no fueron ellos. Y definitivamente de ahí empiezo a soñar y empiezo a ver, o sea, ya de una manera consciente, pero también daba gracias a Dios, aunque no podía mover ni el cuello, ni hablar, ni mover este brazo, ni la pierna, ni la otra. Cuando trato de mover las piernas no puedo, cuando trato de mover los brazos no puedo, cuando trato de mover la cabeza no puedo. Y digo: Señor, ¿y ahora? Las horas siguen pasando, y lo primero que puedo mover son los pies, flexionarlos. No hay movimiento de manos, no hay movimiento de brazos, no hay movimiento de nada, ni de cabeza tampoco. Después de varias horas, quizás más de un mediodía, empiezo a mover, no en contra de la gravedad ni siquiera, este brazo derecho, y las piernas todavía no las flexiono. El brazo izquierdo jamás en la vida lo moví. Pensaron que había hecho un derrame cerebral, me hacen tomografía de nuevo y resulta que no, pero después comienzo a tener movimientos muy leves, y así van pasando los días hasta que me pueden sacar de la unidad de cuidado intensivo. Y sin embargo yo me aferraba de la promesa de que Dios había dicho, y sabía que la obra que Dios había comenzado la iba a perfeccionar. Pues déjeme decirle que tengo una traqueostomía. Tenía una traqueostomía puesta, que fueron disminuyendo los calibres, que para que poder ejercitar la voz de nuevo. Asimismo,
también una escara en las nalgas, una escara sacra, en donde llegaba casi al hueso. Eso se hace porque si uno dura un tiempecito boca arriba así también, eso puede pasarle a cualquiera de un momento a otro. Y estaba en un proceso de cura. Ya ustedes saben, eso no coge casi anestesia. Y había que curarla todos los días, había que debridar, lo que quiere decir quitar de esa carne muerta. Esa cura eran todos los días. Y ese proceso duró meses. Se infectó, hubo que ponerme más antibióticos, aparte de todos los antibióticos que me habían puesto por el problema pulmonar. Y un 22 de febrero, después de haber entrado un 14 de enero, puedo salir a los 40 días del Hospital Metropolitano de Santiago, tocando una campana que nos ponen a tocar a todos los que hemos sobrevivido del COVID. Pero yo solamente la podía tocar con la mano derecha y era una campana que no era muy grande y yo no podía con esa campana casi. Yo le di como 2 o 3 campanazos y a lo último ya yo estaba fatigado. Aún no podía mover la cabeza, ni siquiera caminar, ni siquiera mover los brazos, ni nada. Pero sabía que el Señor, la obra que comenzó conmigo, la iba a perfeccionar. Y allí vemos nosotros que definitivamente pasó el gran milagro. Pasó un milagrazo. El Señor tuvo control de todas las cosas. El Señor tuvo control de lo más mínimo. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta, podríamos decir, inercia? Una persona que está acostumbrado a valerse, no se podía valer por sí mismo. Yo no me podía ni siquiera voltear. Yo no podía hablar. Porque aunque tenía las palabras aquí en mi mente, no podía articular palabras, no podía fonar, no podía tener sonidos. Tenía dolor. No me podía acostar boca arriba. Pero tenían que adivinarme el pensamiento. Y gracias le doy a Dios por Mari, que me adivinaba el pensamiento y me preguntaba: ¿qué tú quieres? Y yo le decía: ¿y qué será lo que tú me dices? Y yo le decía: era voltearme. Después ya aprendió a leerme los labios y aprendió a lo que yo quería. Los primeros 5 días, textualmente, yo no pegué un ojo. No fue de que yo dormía por ratico, no. Yo no pegué un ojo. Y hasta cierto punto se comprende, ¿verdad? Porque yo había pasado 16 durmiendo completico. Pero es muy difícil usted no poder pegar un solo ojo. Y después tener un trastorno del sueño tal que lo más que dormía no pasaba ni de 1 hora. Pero no me podía mover. Habían que hacerme todos los movimientos. Y cuando hablo de todo, hablo de absolutamente todo. Y voltearme, no que me lastimaran atrás, sino voltearme de lado completo. A lo que gracias a Dios, Mari se hizo una tremenda fisiatra, técnica en fisiatría, y que también mis hijos estuvieron siempre ahí y estaban siempre al tanto, y Dios le dio la fuerza para estarme volteando, porque no hay una cosa que pese más que un enfermo y un muerto. Ustedes no sabían eso, pero eso es terrible. Cuando me paran por primera vez, cuando me sientan, no que me paran, me sientan, y yo tengo que apoyar los pies, el dolor más grande e indescriptible del mundo a mí me dio. Y yo pensé: es mejor no caminar. Si este es el dolor que me va a dar a mí, yo prefiero no caminar, quedarme en una silla de ruedas, sí, en una silla de ruedas. Pero tampoco me podía sentar mucho por el mareo tan fuerte que me dio de tener tantos días acostado y tenerme que levantar. Pero no obstante eso, siguen los padecimientos. Lo grande es que la memoria está buena,
y que no puedo todavía articular palabras y que muchas veces no me puedo ni siquiera comunicar. Hasta que me dan de alta y después llega el proceso en el que unos 15, después de unos 20 días de terapias intensivas físicas, es que puedo volver a mudar algunos pasos. Porque perdí toda la masa muscular y solamente me quedé con los huesos y con la piel. Los que me vieron quizás se acuerden de eso. El proceso sigue. Tengo traqueostomía, tengo escara, no puedo caminar. Para bañarme es una ceremonia, para tener mis necesidades fisiológicas otra ceremonia. Tengo pampers, tengo todo para depender de otra persona. Mi oración era: Señor, ayúdame a yo no tener que depender de nadie, porque esto es terrible. Y el Señor cumplió su palabra. Los días fueron pasando, pero iba dándole gracias a Dios por todo y en todo, porque fue un proceso. Fue un proceso y yo anhelaba poder volver a bañarme. Yo anhelaba poder volver a sentarme, poder volver a tomar los alimentos con mi mano. Y usted lo está haciendo. El otro día en otro culto decía, yo le daba gracias a Dios, le decía a Mari, porque me podía bañar. Usted le ha dado gracias a Dios porque usted se puede bañar en su casa. Porque para bañarme primero había que poner un plástico con un pamper. Ahí entonces bañarme, cambiarme el pamper como un bebé y hacer todo lo necesario para que yo estuviera higiénico. Y después, cuando ya yo me podía parar, tenía que tener un aparato de hule, como un cuello, para que no se me entrara agua en la traqueostomía. Entonces Mari, enjabonarme, estregarme y después echarme el agua cuando ya yo me podía parar, porque muchas veces era sentado. Y el otro día yo me bañaba y le decía, Señor, gracias porque me puedo bañar. Y usted le ha dado gracias a Dios porque usted se puede bañar solo. Probablemente se nos pasa, pero yo tuve esa necesidad. Yo quería comer con mis manos y no podía. Yo quería voltear la cabeza cuando me hablaban y yo no podía. Yo quería voltear mi cuerpo en una cama y yo no podía. Mucho menos caminar, mucho menos valerme por mí mismo. Y sin embargo, si nosotros no perdemos esto, nunca lo vamos a extrañar. Pero yo que lo perdí, le puedo decir a ustedes que lo extrañé y que anhelaba en mi corazón esas cosas elementales, primordiales, básicas de un ser humano y que para nosotros son trascendentales. El Señor ha sido bueno y en gran manera, porque yo pude volver de nuevo a hacer todas esas cosas. Y el Señor, de una forma, podríamos decir, milagrosa, ha vuelto y me ha devuelto con creces lo que yo quizás no me merecía. Pero se cumplía la palabra que decía que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para vida. Cuando ya puedo caminar, cuando ya puedo estar haciendo mis necesidades básicas por mí mismo, queda la traqueostomía. Una traqueostomía que no se podía retirar porque había una estrechez de la tráquea y un granuloma tal que era peligroso podérmela quitar, tener que quitármela y que pudiera ocluirse y que yo entonces pudiera asfixiarme. Así de sencillo. Pero el Señor permite que pase un tiempo y que lo que se veía llegar, que era que yo hiciera un estridor,
un sonido cuando el aire está obstruido, cuando está pasando por ahí, y que yo hiciera una dificultad respiratoria. Nunca pasó. Y se da la oportunidad de que yo vaya a consultarme de nuevo a donde un otorrino, que me dice: tomemos un riesgo, usted y yo, y vamos a ver lo que hacemos si retirándole esta traqueostomía usted puede mantenerse sin ella y no haya que ponérsela de una manera urgente. Le vamos a estar haciendo chequeos semanales, y si esto pasara, volvemos a poner su traqueostomía, pero si se mejora no hay que hacer nada. Cuando fuimos a la semana, vaya noticia, me dice: bueno, yo creo que va a haber que ponerle de nuevo la traqueostomía, porque yo siento como si usted tuviera estridor, aunque no le veo dificultad respiratoria, pero no quiero correrme el riesgo. Mañana usted viene, mire la orden de ingreso, era en Sedimat, usted va por la emergencia, le van a canalizar, vamos a ir a la sala de cirugía pronto y le vamos allí a poner de nuevo la traqueostomía. Yo dije: gloria a Dios, amén. Me pongo mi traqueostomía y gloria a Dios, porque si el Señor me quiere con la traqueostomía, yo me quedo con la traqueostomía. Pero él me dice, el otorrino: yo quiero que un profesor mío lo vea antes de yo ingresarlo. Si usted puede, vaya mañana, yo le voy a hacer una cita para que él lo vea a las 7 de la mañana, y cuando usted salga, usted viene y se ingresa, pero yo quiero que lo vea antes. Yo: como usted diga, doctor. Me voy por ahí mismo, volvemos a La Vega, vamos a la capital de nuevo. A las 7 de la mañana estamos en el consultorio del doctor. Me hace de nuevo la laringoscopía, que dicho sea de paso es un procedimiento que se hace con un laringoscopio rígido primero para ver las cuerdas vocales, poner la anestesia ahí, y después con un flexible se lo entran por la nariz, y eso me lo han hecho ya 7 veces, ¿verdad? 7 veces. Por 2, 14, o sea, me han entrado el tubo 14 veces. Yo le digo: bueno, gloria a Dios. Cuando él ve, me hace de nuevo el estudio, me lo habían hecho el día antes, vuelve y me lo hace. Me dice: yo creo que no hay que hacerle esto, no hay que volver a poner la traqueostomía, vamos a darnos un chance, porque lo que él me enseñó ayer no es lo que yo estoy viendo hoy. ¿Qué habrá pasado? Yo sí sabía lo que había pasado, ¿verdad? Y usted sabe lo que pasó. Entonces, me dice: dentro de una semana más o dentro de 15 días yo lo quiero volver a ver, para ver cómo va su situación. Vuelvo, me hacen de nuevo otra laringoscopía, porque con laringoscopía, para ver objetivamente, se veía más o menos igual, estaba más dilatada que cuando fuimos allá. Y me dice: no, ahora usted puede durar un mes más. Pero el doctor cogió en esas vacaciones y yo duré más tiempo. Cuando volvimos, ya estaba mucho más dilatada y prácticamente ausente el granuloma que se veía del cielo a la tierra. Y él me dijo: ¿usted fue a donde algún otro médico y lo dilataron? Yo dije: no, yo no me he venido donde usted. Ahora, yo sé quién me dilató, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces me dijo: bueno, ya usted no tiene que venir tanto aquí, venga dentro de 6 meses a ver qué va a pasar. Así que la gloria es del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que las cosas son así. El Señor lo hace. Después de esto, el Señor cura también mi escara. El Señor cura mi laringe. El Señor cura un granuloma que yo tenía. El Señor cura mis pulmones. Y ni se diga todas las otras cosas. Y yo les quiero decir a ustedes que lo más importante de esto es que la palabra se cumple. Y cuando Él habló de que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para su gloria, hoy yo lo puedo testificar. No es fácil. Yo le estoy hablando desde el 12 de enero hasta el 3 de septiembre, que fue la última terapia que yo me di física. O sea que fue hasta estos días en donde yo todavía
tengo que estar bajo chequeo, pero para la gloria de Dios, nosotros tenemos que saber que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Nosotros vemos en la Biblia muchos ejemplos de sanidad, pero lo más importante es que Dios, cuando habla en Malaquías 3:6, no habla de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, de que Dios no se mueve ni tiene sombra de variación, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios nuestro. Y vemos que en Hebreos 13:8 nos habla de que Jesucristo también es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros tenemos que entender que lo que nos dice la palabra es lo que tenemos que creer. Nosotros no tenemos que estar creyendo cuentos de lo que la gente habla por ahí. Nosotros tenemos que creer lo que nos dice la palabra. Y la palabra a nosotros nos dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios. Que el Señor nos habló, porque en el Dios que nosotros hemos creído es un Dios que está vivo, el único que está vivo. Y que en el momento en que nosotros nos postramos en su presencia, donde dice la palabra que hay plenitud de gozo, ahí es el único sitio donde nosotros podemos estar seguros. En el Antiguo Testamento vemos la sanidad de Ana, en el libro del profeta Samuel, en el capítulo 1 de Samuel, ¿verdad? Donde una mujer estéril puede dar a luz un hijo que había pedido, que había rogado y que lo había dedicado para el Señor. Y Dios se lo concede. En Segunda de Reyes capítulo 5, versos del 1 al 15, tenemos la historia de Naamán el sirio, un general del ejército sirio, excelente, pero leproso. Dios lo sana a través del profeta, ¿verdad? Y vemos nosotros que él pensaba que iba a ser de una forma, pero Dios lo hizo como él quiso y le dijo: ve y zambúllate 7 veces al Jordán. Y él fue sanado y creyó en el Dios de Israel. Pero vemos nosotros también en el Nuevo Testamento aquel mendigo que estaba a la puerta de la Hermosa en el templo, cuando Pedro y Juan le pasaron, que a la sombra de Pedro y de Juan se sanaban, ¿verdad?, a los enfermos. Le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. De eso nos dio el Señor también. Y aquel hombre fue sano, de una forma como el Señor quiere hacer las cosas siempre. El padre de Publio, aquel que acogió cuando el naufragio a Pablo, al apóstol Pablo, aquel hombre que tenía fiebre y disentería, ese hombre fue sanado. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso y de una manera rápida. Y vemos en el ministerio de Jesús cuántos milagros se hicieron. La suegra de Pedro, la parálisis de aquel hombre que estaba, el siervo del centurión, la fiebre de la suegra de Pedro, la ceguera, la invalidez del paralítico de Betesda, la mano seca, nosotros que vemos en Mateo 12, 9 al 14, la sordomudez de una forma tan rara, ¿verdad?, en donde nosotros vimos que Jesús llevó al enfermo aparte y le puso los dedos en los oídos y le tocó lengua con la saliva, y miró al cielo y suspiró y le dijo: Efeta, ábrete. Y vemos de qué forma tan extraordinaria hizo Dios las cosas a través de su Hijo. La mujer del flujo de sangre, cuántas cosas no pasaron y cuántas cosas de manera que nosotros podíamos decir diferentes, pero efectivas. El Señor lo hizo conmigo así también. El Señor nos dijo solamente: confía. El Señor me dijo solamente: si crees, verás la gloria de Dios. Y estaba escrito en esa libreta que tenía Mari, que decía: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál era el secreto del ministerio de Jesús en cuanto a las sanidades? Él lo hacía todo que consultando a quién, al Padre, consultando a aquel que lo había enviado para su gloria,
¿Consultando a quién? Aquel que de tal manera amó al mundo y que dio a su único Hijo, al unigénito, para que en todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús mantenía una buena comunicación con el Padre, y nosotros tenemos que tener esa misma comunicación con el Hijo. Aun siendo Dios, el Señor, ¿qué hizo? Se mantuvo bajo la autoridad que había sido puesto. ¿Cómo nosotros vamos a orar por los enfermos? La palabra nos da a nosotros pautas para orar. Dice el libro de Santiago: si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué? Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, lo unjan con aceite, el Señor lo levantará al enfermo y le perdonará hasta los pecados, dice el libro de Santiago. Y eso es bueno. Por eso la gente, cuando ve que van a orar por los enfermos y lo quieren ungir, le tienen miedo. Pero la unción no es para que se muera, porque la gente cree que para que se muera, sino es para que viva. No debemos hacer las cosas como se nos antoje. Tenemos que hacer las cosas como la palabra nos diga. Debemos pedir con humildad. ¿Qué dice segunda de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El 15 dice: entonces ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ustedes saben quiénes se tienen que humillar. Ustedes saben quiénes tienen que orar por la gente que no conoce al Señor. Nosotros estamos llamados, tenemos la obligación. Ahí entra su papel de real sacerdote, como dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tenemos que orar dentro de la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Tenemos que tratar de orar siempre dentro de la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea que si usted hace las cosas de acuerdo a como dice la palabra, como dice este pasaje, las cosas serán hechas. Si no nos salen así, es porque no lo hacemos de acuerdo a la palabra. Pero la tenemos que hacer con fe, como dice Santiago, que era lo que le hablaba ahorita en el capítulo 5, versos 14 y 15. Que nosotros, cuando alguno esté enfermo entre vosotros, que llamen a los ancianos de la iglesia, que oren por él, que lo unjan con aceite. Y esa oración de fe sanará al enfermo y lo levantará y también le perdonará los pecados. Pero tenemos que hacerlo confiando que en lo que Dios hace o lo que Dios no hace es lo mejor para nosotros. Lo que Dios hace y lo que Dios no hace es lo mejor para nosotros. ¿Usted sabía? Porque a nosotros nos gusta que Dios haga. Pero cuando Dios cierra, nadie abre. Cuando Dios abre, nadie cierra. Y dice la Biblia que por más que nos esforcemos, a nuestra estatura nosotros no le vamos a añadir ni un codo. El orar por sanidad debe formar parte de nuestra vida como cristianos, porque eso es parte de nuestra misión. El Señor hizo esto también. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Dice Marcos 16, capítulo 16, versos 17 y 18. Estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor dice eso, que usted lo puede hacer. No el pastor, usted lo puede hacer. No haremos estas cosas por nuestra propia fuerza. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Y las cosas serán hechas. No es porque yo oro, no es porque usted ora, no es porque usted es diestro, no es porque usted tiene la cara más bonita, no es porque Dios te lo oye, porque usted es mejor, no. Es porque la palabra lo dice y Él no puede negarse a sí mismo. Es porque si nosotros no permanecemos fiel, Él permanece fiel. Pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 del 1 al 11? Que todo lo tenemos que hacer como en humildad y siguiendo su ejemplo. No lo voy a detallar esos versos. Pero eso es cuando Dios nos sana, que fue lo que me pasó a mí. Y cuando Dios no nos sana, ¿qué pasa? Esa es la parte que a nadie le gusta predicar. Y cuando Dios nos sana, y cuando Dios no hace lo que yo le pedí. Hay veces que Dios decide no sanar físicamente. Pero lo más importante que nosotros tenemos es que Dios nos regaló a nosotros una salvación gratuita por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe, un regalo que Dios nos da. Nosotros no queremos, yo no quiero pasar por lo que le pasó a Ezequías. Yo no quiero que el plan de Dios en mi vida se desbarone, se desbarate, por yo pedirle unos años más y yo abrir la puerta de mis tesoros y que vengan los extranjeros a llevárselo. Yo quiero que sea en el tiempo perfecto de Dios que me sucedan las cosas. Que sea en el Kairos, en el tiempo de Dios, no en el Cronos, que es el tiempo nuestro, en el Kairos. Cuando esto sucede, que Dios no nos sana, debemos seguir confiando en el poder, en el amor, en la bondad de Dios para con nosotros. Pero si ya Él te concedió el milagro de la vida eterna, ¿qué más tú quieres? Ah, no, yo quiero un Mercedes-Benz, no, yo quiero una casa, no, yo quiero estar sano de esta, no, porque es muy bueno, porque usted está sano, a usted no se le murió un familiar. Lo más importante es la vida eterna. Nosotros somos peregrinos extranjeros. Si yo no me morí de esta, me voy a morir de otra. ¿Usted sabía eso? Pues más que yo me cuide. No hay gente, yo conozco gente que se cuida muchísimo. Siempre pongo de ejemplo a mi papá. Mi papá se cuidaba, que eso usted no se imagina. Mi papá era el que comía más sano del mundo, el que bebía más vitaminas, el que hacía más ejercicio. Le dio un derrame cerebral, le dio un stroke, una cosa. Después de eso le dio un cáncer. Yo decía, adiós, pero ¿y qué es lo que pasa? Porque tú, en vez de tú te vas a morir porque tú no haces casi ejercicio. Tú comes muy desorganizado. Yo le decía, pero date tranquilo, vamos a vivir así, tranquilo. Yo, es verdad que soy medio desorganizado comiendo, pero yo sé que tú eres muy organizado, pero eso tampoco te garantiza. Lo que nos garantiza a nosotros una vida eterna es el Señor. Porque nadie se va a quedar aquí a vivir para el resto de su vida. Nosotros no nos vamos a quedar aquí, si no nos vamos a ir con el Señor, o sea que tampoco nos vamos a quedar aquí. Tenemos que seguir confiando en ese poder, en ese amor y en esa bondad de Dios para con nosotros. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tenemos que estarnos culpando a nosotros mismos por lo que pasó, por lo que no pasó, por qué te pecó, porque es una maldición por mi parte, o por lo que fue por la desobediencia de él que se enfermó. Yo le voy a decir una cosa, Dios es soberano. Dios es rey, esto es un reino. Nosotros no conocemos las monarquías, pero un rey tiene autoridad y poder y dominio sobre la vida de sus súbditos. Si un rey dice, maten a Ángel, Ángel se muere. ¿Usted sabía eso? Pero podemos interceder por él para que no lo maten.
pero el rey tiene autoridad sobre la vida de sus súbditos. Y era la palabra de Dios en la tierra. Y aquel que nos hizo a nosotros no tiene derecho a desbaratar a la vasija también, como el alfarero. Y es malo que Dios te quite a ti la vida ahora. No. A los de Amalek el Señor dijo: mátenlo a todos. Fui yo que lo hice. Y entonces nosotros tenemos que entender claro el concepto de reino. Nuestro Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas suyas somos de su prado, ¿verdad? Dice el salmista. Nosotros somos eso. 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos de manera indirecta y velada. Te leo en la versión popular: como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Dice 1 Corintios 13:12. El Señor tiene pensamientos mejores que lo que nosotros podemos tener para nosotros mismos. La palabra dice en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son los de ustedes, no son vuestros pensamientos, ni sus caminos los míos, afirma el Señor. Nosotros tenemos pensamientos y caminos que no son los del Señor, pero los pensamientos y los caminos que el Señor tiene para nosotros son mejores de lo que nosotros inclusive hemos pensado para nosotros mismos. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Jeremías 33 te dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor tiene mejores planes para ti que lo que tú mismo tienes. Pero no resistirnos a la voluntad de Dios, sino tenemos que fortalecernos en Él y confiar en sus promesas. Que esa es la diferencia que nos hace a nosotros ser creyentes. Eso es lo que a nosotros nos diferencia. Porque dice Isaías 30:15: porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. Y dice: y no quisisteis. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Reconocer que Dios es Dios. Reconocer que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Que Él es omnipotente, que Él es el Santo de Israel, que en el arrepentimiento y en la calma está su salvación, y en la serenidad y la confianza está su fuerza. Vamos a agradecerle a Dios porque nos creó, porque nos salvó, porque nos expió, porque nos justificó, porque hizo de nosotros un pueblo santo, porque nosotros no valíamos nada, y sin embargo de tal manera Él nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.